Bien, jóvenes, vamos a ver en esta ocasión, vamos a continuar con el género dramático. Vamos a terminar de ver lo que es el teatro y vamos a hablar brevemente sobre el proyecto. Eh, los elementos del teatro, vamos a ver el montaje escénico. Entre los elementos teatrales están los humanos y los técnicos. Dentro de los elementos humanos está el dramaturgo, que es el que escribe el guión. Siempre uno cuando escribe algo, por ejemplo, un cuento, una novela, una obra de teatro, busca que se le represente. Entonces, el dramaturgo es el que escribe, es el que inventa los personajes en su mente y es quien desea que se ponga en escena. El director, como su nombre lo dice, dirige la puesta en escena. Él dice, por ejemplo, dónde se va a actuar, quiénes son los personajes, si hay que hacer algún cambio al guión. Porque fíjense bien, el guión de teatro es eso, es un guión. Es decir, no se va a actuar tal y como viene ahí. Por ejemplo, si el guión dice, aparece un joven botando una pelota, a lo mejor y el director dice, ¿saben qué? No tenemos pelota. Ah, pues que entre con una guitarra y ya, le hace modificación. Y si el personaje, por ejemplo, entre corchetes dice en la acotación, el personaje entra mascando chicle, pero no encontró un chicle, él puede simular que tiene un chicle en la boca. Entonces, ahí ya el actor es el que va, digamos, no modificando el guión, sino que lo va actuando, porque el guión, como su nombre lo dice, es un guión, te va a guiar, pero no quiere decir que lo tienes que hacer exactamente como ahí está escrito. Otro elemento es el productor. Coordina las actividades para el montaje teatral. ¿Cuál es la diferencia entre productor y director? Es que el productor generalmente hace los contratos. Los actores son los que crean e interpretan o representan a los personajes que el dramaturgo inventó en su mente. Es el que les da vida. Y finalmente el público somos nosotros, quienes leemos la obra, o en este caso quienes vemos el montaje de la obra, la representación. Entonces son elementos teatrales humanos y elementos teatrales técnicos. Dentro de los técnicos, ¿cuáles son? Son donde no participan propiamente las personas, sino las cosas. Está la escenografía, el vestuario, el maquillaje, la utilería, la iluminación, la música, efectos especiales y la producción. ¿Cuál sería para usted más importante, los elementos humanos o los elementos técnicos? Los dos, profe, los dos son importantes Así es, porque primero deben ser los personajes y ya después ver cada tipo de escenografía, cada tipo de vestuario y así. así es. Sí, igual, pues reconozco a Angélica, ella estaba en las reuniones vía Zoom y en cuanto yo pongo la actividad, ella rápido la contesta y lo hace muy bien. Este, pues felicitaciones. También las hermanas Seilet y Yuki también son muy inteligentes, muy participativas. Y también los jóvenes, César también ha estado en todas las reuniones, pues les agradezco, Daraí también, entrega siempre sus actividades. Bueno, entonces, efectivamente, los dos son importantes, tanto los humanos como los técnicos, porque el humano, por ejemplo, si yo soy dramaturgo e invento un personaje, pero si no hay quien me produzca, si no hay utilería, si no hay actores, pues mi obra se queda muerta, ¿no? Pienso en Roberto Gómez Bolaños, que él inventó, por ejemplo, personajes como el Chavo del Ocho, la Chilindrina. Él los inventó a Kiko. Pero ¿qué ocurre? Los que le dieron vida son los actores. Ahora, les hago la siguiente pregunta. ¿Quién es el dueño del personaje? Por ejemplo, la Chilindrina. ¿Sería Roberto Gómez Bolaños, que él lo inventó en su mente y lo escribió? ¿O María Antonieta de las Nieves, que le dio vida y que le hizo algunos cambios que originalmente no estaban escritos? Por ejemplo, ponerse al revés el suéter, eh, el estilo un tanto rebelde de la Chilindrina. Entonces, ¿quién es el autor? ¿El que Roberto Gómez Bolaños que lo escribe
o María Antonieta de las Nieves que le da vida en la actuación? ¿Quién para ustedes sería el inventor del personaje? Yo creo que María Antonieta, A ver, María porque Antonieta. lo que escribe Roberto Gómez Bolaños es apenas una idea y es ella la que ya lo lleva a la realidad. Ujú. Y en el personaje, por ejemplo, lo mismo aplica para el Kiko, lo mismo aplica para el profesor Girafales. Roberto Gómez Bolaños se lo imagina y lo escribe, pero los que lo llevan a la escena son los actores. Vuelvo a la pregunta, ¿quién es el dueño del personaje? ¿Roberto Gómez Bolaños o María Antonieta de las Nieves? ¿Quién sería el personaje? A ver, perdón, ¿quién sería el autor? Yo A ver. creo que él, porque él fue el que inventó los personajes, ¿no? Ujú. Y Muy bien. aparte él también es actor en la obra esa. Ajá. Muy bien, Celet. Bien, miren, la respuesta, bueno, más bien es la siguiente porque así lo indica el libro de texto. El dueño, el autor intelectual es el que inventa el personaje y el actor nada más lo interpreta, pero el dueño del personaje es, en este caso, el dueño de la Chilindrina sería Roberto Gómez Bolaños. ¿Por qué? Porque él se lo imaginó acá y lo escribió. La otra persona, que sería María Antonieta, pues nada más le da vida en tanto que lo actúa. Sí le pone elementos, pero finalmente el dueño es Roberto porque él se lo imagina, es el autor intelectual, pues. Ahora, ¿qué pasó con ellos? De que él año con año firmaba, renovaba los derechos de autor, pero un año se le olvidó a su abogado y ya no lo hizo. Y entonces fue el abogado de María Antonieta de las Nieves y él pagó los derechos de autor y por eso la Chilindrina no sale en el Chavo Animado, porque ella reclama los derechos de autor. Pero pues, entonces vamos a quedar así, que el dueño del personaje es el que lo inventa, no el actor. Bueno, y miren, les puse aquí unos fragmentos sobre una obra de teatro para que ustedes vean cómo va la estructura de la obra de teatro y les va a servir para su proyecto. ¿Cómo aparece una obra de teatro? El título, el autor, los personajes. Santos, Chole, Martín, el compadre. Una breve descripción. Otra vez. Título, autor, personajes, introducción. Y ya viene aquí los diálogos. Viene aquí el cuerpo de la obra de teatro. Entre paréntesis viene, ya no les voy a preguntar porque ya me lo dijeron la clase pasada, ya me dijeron que lo que viene entre paréntesis son las acotaciones, ¿ok? Por ejemplo, aquí dice, Santos, Chole, Chole, ¿por dónde andas? Chole, entre paréntesis, que son las acotaciones, eso no se lee, eso lo hace el actor desde adentro. Por aquí, viejo, ya voy. ¿Ok? Entonces, el resto de la lectura está entre las páginas 114 y 117. Yo nada más quiero que vean la estructura. Título, autor, personajes, introducción y viene la estructura. Para su proyecto, ¿cómo lo van a hacer el proyecto? Igual, quien falte. Hay que poner el título, el autor, en este caso serían ustedes, los personajes, luego viene la introducción y viene la estructura de la obra de teatro. ¿Ok? Entonces, ¿qué vimos? Vimos el montaje escénico que tiene elementos teatrales, elementos humanos y técnicos y la estructura de una obra de teatro. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Los escucho? No, profe, de mi parte no.